En este video estaré resolviendo 4 preguntas de preparación para el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Específicamente, las 4 preguntas que estaré resolviendo serán del tema de secuencias numéricas. La totalidad de estas preguntas la podrán encontrar en un enlace que voy a dejar a Google Drive en la descripción de este video. Entonces, bueno, empezamos con la pregunta número 30 del documento que les acabo de mencionar, la cual nos dice que analice la siguiente secuencia y encuentre la ley que se da en ella. Y bueno, tenemos una secuencia que dice 0, 3, 8, 15 y 24. De acuerdo con la ley que se da en la secuencia anterior, nos preguntan que cuál es el número correspondiente a la posición número 11. Entonces, bueno, veamos que en esta secuencia ya tenemos 5 términos, ¿verdad? Tenemos el 0, que sería el primero, el 3, el 8, el 15 y el 24, que completaría el quinto término. Entonces, cuando tengamos secuencias de este estilo, digamos secuencias numéricas al uso, que nada más vienen como números separados por comas o por lo que sea, mi recomendación es que siempre saquemos las diferencias que hay entre cada uno de los términos. Es decir, que hagamos la resta entre los dos términos o equivalentemente, que nos preguntemos cuánto hay que sumarle a este término para llegar a este, o a este término para llegar a este que está por acá. Si hacemos ese ejercicio, notemos lo que va a pasar. Veamos que entre el 0 y el 3 hay 3 unidades, ¿verdad? Luego, entre el 3 y el 8, si hacemos la resta, 8 menos 3 sería 5, ¿verdad? O equivalentemente, nos podríamos preguntar cuánto nos hace falta del 3 para llegar al 8, ¿verdad? Que serían 5 unidades. Luego por acá serían 7 unidades, no, eso se copió junto. Vamos a copiarlo separado, que sería el 7. Y por último, la última diferencia que podemos obtener a partir de esta secuencia sería el 9, ¿verdad? Porque entre 15 y 24 habrían 9 unidades. Entonces, bueno, ahí ya tenemos las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir de esto que está pasando? Lo que podemos saber entonces es que la siguiente diferencia que vayamos a tener, por ejemplo, va a ser 11, ¿verdad? Aquí sería 11. La siguiente que nosotros sacáramos sería 13, luego 15 y así sucesivamente. Entonces, bueno, directamente podríamos hacer la tabla de los 6 términos que nos estarían haciendo falta. Entonces, para eso, vayámonos acá, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que, que una vez que tenemos que el término quinto es 24, entonces el término sexto tiene que ser 24, o sea, el término quinto, más 11, ¿verdad? Que sería el 11 que acabamos de sacar, que esto nos daría 35. Seguidamente podemos repetir exactamente el mismo proceso. Tomamos el 35, pero ahora ya no le vamos a sumar 11 unidades, sino que le vamos a sumar 13. ¿Por qué? Porque cada vez que obtenemos una nueva diferencia o una nueva suma para sacar el término siguiente, tenemos que adicionar 2 unidades más de lo que ya habíamos adicionado anteriormente. Pues aquí nos daría 35 más 13, nos daría 48. Luego, 48, ya no le vamos a sumar 13, sino que le sumamos 15, esto nos da 63. Luego al 63 no le sumamos 15, sino que le sumamos 17, esto nos da 80. Luego al 80 no le vamos a sumar 17, sino que le vamos a sumar 17 más 2, ¿verdad? O sea, 19, y esto nos da 99. Y por último, ¿verdad? Aquí ya llevamos el décimo término. Entonces, este ya sería el undécimo término, o sea, el término de la posición 11, que sería 99 más 21, que esto nos daría 120. Y una vez que tenemos el 120, pues entonces ya tendríamos la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la recomendación cuando veamos una secuencia numérica, así como nada más son números, separados por comas, la recomendación es siempre sacar las diferencias y normalmente eso nos va a sugerir qué es lo que hay que hacer. En otro video probablemente suba ejercicios de secuencias numéricas del TEC que son similares a estos, en los cuales este truco, ¿verdad? O este método de resolución va a ser muy efectivo para ahorrarnos tiempo.
Entonces, bueno, esa era la pregunta número 30. Ahora vamos con la pregunta número 36, que nos dice, analice la siguiente secuencia y encuentre la ley que se da en ella, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos esta secuencia, que sería S1 igual a 1, S2 igual a S1 más 2, S3 igual a S2 más 3, y bueno, ahí continúa, ¿verdad? Dice, de acuerdo con la ley que se da en la secuencia anterior, que tenemos que descubrirla, ¿cuál de las siguientes opciones representa una expresión equivalente a S12? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos están preguntando? Cuando nos dicen que quieren una expresión equivalente a S12, lo que nos están diciendo es que tenemos que encontrar a qué es igual S12 o a qué puede ser igual, porque hay varias maneras de poder expresar S12, que eso ya ahorita lo vamos a ver. Entonces nos están preguntando a qué puede ser igual S12. Cuando nos hablan de una expresión equivalente, eso es lo que nos están diciendo. O sea, S12 tiene que ser igual a algo, ¿verdad? Que no sabemos de momento a qué es igual, pero tiene que ser igual a algo. Entonces, para poder descubrir a qué es igual a S12, primero descubramos cuál es la ley que está pasando efectivamente en esta secuencia de igualdades. Entonces, para esto, veamos lo siguiente. Veamos que, por ejemplo, este de acá, el término S2, que esto es muy importante, ¿verdad? Acá no es que esto vale 2, no es que esto vale 2, no es que hay que multiplicar la S por 2, tampoco, sino que esta notación lo que nos está diciendo es que este es el término llamado S que está en la posición 2. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, lo que me diría es el término S en la posición 3, el término S en la posición 4 o el término S conocido como 4 también. Lo pueden decir de esa manera. A veces la notación en los exámenes cambia, nos ponen S y nos ponen un 2 aquí abajito, como un subíndice. También es exactamente lo mismo, es la misma, nos están diciendo en el fondo exactamente lo mismo. Pero bueno, retomando lo que quería decir, veamos que si nosotros tenemos acá el término S2, notemos que el número que aparece acá sumando va a ser exactamente el mismo que aparece acá, que aparece en el S2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, podemos verlo, ¿verdad? Que aquí va a pasar exactamente lo mismo, que no es casualidad. S3 igual a 3, S4 igual a S3 más 4, o sea, lo que nos interesa es este 4 de acá, este 5 es igual a este 5 de acá, y este 6 es igual a este 6 de acá, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tendríamos todos esos. Y adicionalmente veamos lo otro que está pasando, que es muy fácil, ¿verdad? Cada vez que tenemos un S algo, ¿verdad? Un S2, por ejemplo, lo que va a aparecer como primera cosa al lado derecho de la igualdad es el mismo S, pero reducido en una unidad, ¿verdad? Si aquí tenemos S2, aquí vamos a tener S1. Si aquí tenemos S3, aquí vamos a tener S2. Si aquí tenemos S4, aquí vamos a tener S3, aquí tenemos S5, S4 y aquí S5, ¿verdad? Porque acá tenemos S6. Entonces vean que si continuamos esta ley tan simple de momento, nosotros tendríamos entonces que S12 es igual a S11, ¿verdad? Porque es uno menos, o sea, es la misma S, pero uno menos, más más que, bueno, veamos la parte roja de acá, ¿verdad? Veamos que es el mismo número, entonces acá tendrá que ser 12. Pero acá tenemos un pequeño inconveniente. Veamos que cuando nosotros revisamos las opciones, podemos notar que ninguna es exactamente igual a esto que está por acá. Entonces, ¿qué fue? ¿Que hicimos algo mal? Bueno, no, en realidad no. Ya vamos a ver ahorita qué es lo que está pasando. Acá, algo importante de mencionar es que muchas veces he visto que hay gente que dice que le dieron la recomendación. Esto es como una leyenda urbana, pero uno no sabe de dónde salió esta recomendación, si realmente en algún momento existió, de que cuando resuelvan algo en lógica matemática en el examen de admisión, marquen lo que más se parezca, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, hay gente que llegaría y marca esta opción o marcan esta, ¿verdad? Porque tienen el S11 que está por acá. Sin embargo, realizar esta clase de razonamiento es prácticamente batear. O sea, probablemente más bien acertarían más preguntas, literalmente marcando todas como opción A o todas como opción B o todas como opción C o la opción que sea, a ponerse a hacer una gimnasia mental acá de decir, bueno, como eso me parece, ¿verdad? El S11, entonces voy a marcar una de estas dos. De hecho, les puedo anticipar
que no va a ser la C ni la D. Esa no va a ser la respuesta correcta. La respuesta correcta va a estar entre la A y la B. Y ya vamos a ver por qué. Notemos que estas opciones, tanto la A como la B, tienen un S10. Y S10 no es tan inocente, está ahí por algo. Realmente, ya vamos a ver que ese S10 tiene un sentido. ¿Por qué? Veamos que yo este S11 que está por acá, este S11, yo lo puedo transformar o yo puedo decir cuántos es ese SS11, mejor dicho. ¿Por qué? Porque por la ley que ya yo descubrí, yo sé que S11 es igual a qué. Bueno, es igual a S10, porque recordemos que es un término menos, S10 más 11, ¿verdad? Porque el número que me aparezca acá va a ser exactamente el mismo que yo voy a poner por acá. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, pero ¿para qué está haciendo eso si nos están preguntando más bien por ese 12? Lo estoy haciendo por la siguiente razón. Vean qué interesante. Yo tengo que en ese 12 hay un S11, ¿verdad? Pero esto de cierta manera me está estorbando, porque yo más bien querría que ese 12 sea igual a ese 10 más alto, para que me calce con las opciones, justamente. ¿Y cómo voy a conseguir yo eso? Bueno, notemos que acá, esto de acá, me está diciendo que ese 11 es igual a ese 10 más 11. Y aquí viene algo muy importante, que yo creo que muchas veces esta pregunta suele ser un tanto complicada, porque muchas veces no entendemos la dimensión que significa que una cosa sea igual a otra, ¿verdad? Cuando a mí me dicen que ese 11 es igual, esto significa igual, ¿verdad? A ese 10 más 11 significa que literalmente son iguales, o sea, que es como si yo estuviera diciendo lo mismo. Es como, por ponerles un ejemplo, tal vez un tanto absurdo, bueno, no es tan absurdo, que paraguas es exactamente lo mismo que sombrilla. Entonces, en este caso, yo puedo afirmar que ese 11 es exactamente lo mismo que ese 10 más 11. Son exactamente lo mismo. Entonces, lo voy a dejar anotado por acá, por si alguien estaba medio despistado en esta parte. Literalmente son lo mismo. O sea, quiero decir, muchachos, y eso tiene una implicación muy importante, que a la hora de que yo defino ese 12, es lo mismo que yo ponga ese 11 a que yo ponga ese 10 más 11. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Me sirve para llegar acá, ¿verdad? Lo que me están pidiendo, y ya no poner ese 11, ya yo no voy a poner ese 11, sino que voy a poner ese 10 más 11. O sea, lo voy a sustituir. Él me llama sustituir algo. Ese 10, se lo puse mal. Ese 10 más 11. Ok, y entonces esta partecita que acabo de agregar, ¿cuál es? Bueno, es la parte de ese 11. Esta de acá, la voy a marcar en verde para que quede más claro, ¿verdad? Que es la misma parte que tenemos ahí arriba. Pero notemos que el S12 está conformado por ese 11, ¿verdad? Que ahora es ese 10 más 11 porque lo cambié, o sea, cambié paraguas por sombrilla para que nos entendamos. Y, pero además, el S12, tengo que agregarle este 12 que ya lo tenía originalmente, o sea, no me lo puedo fumar, básicamente, no lo puedo desaparecer, ¿verdad? Ese 12. Entonces, ok, entonces ahí lo agrego. ¿Y ahora qué pasa? Que ya ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo concluir que el C12 es igual, y mucho ojo acá, ¿verdad? Que aquí puede venir otra confusión. De nuevo, recuerden lo que les dije al inicio. El S10 no significa que eso sea el número 10, ¿ok? Entonces, eso significa que yo no puedo tomar el S10 y sumarlo con con el 11, perdón. Son cosas diferentes. O sea, es como cuando ustedes les dicen no pueden sumar papas con chayotes. Aquí es exactamente lo mismo. Yo no puedo combinar el S10 por 11. Yo no puedo combinar eso, ¿verdad? Entonces, el S10 yo no lo toco. Pero, ¿qué es lo que yo sí puedo combinar? Bueno, el 11 y el 12, porque literalmente son números. Entonces, acá sería 23, ¿verdad? Porque 11 más 12 sería 23. Y resulta que hemos encontrado la respuesta correcta para este problema, que sería esta. S10 más
23. Entonces, bueno, esa sería la solución. Este problema en realidad es simple, es bastante simple, pero sí sé muchas veces cuando doy los cursos de admisión que a la gente se le suele complicar bastante. Y lo que he podido notar es muchas veces porque no se comprende el significado de esta igualdad y tampoco se entiende que una cosa se pueda sustituir por la otra, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que si a este punto del video no lo han entendido, retrocedan el video cuando empecemos a resolver este ejercicio y lo vuelvan a ver y lo mediten hasta que lo puedan entender. En realidad el problema no es muy complicado, ¿verdad? Normalmente la complicación está en esta sustitución que acabamos de realizar. Entonces, bueno, ahí estaría la pregunta número 36. Ahora vamos con la pregunta número 38, que nos dice que considera la siguiente secuencia de igualdades y nos dice que N1 es igual a 2, N2 es igual a 2, N3 igual a 6, N4 igual a 6, N5 igual a 10 y N6 igual a 10. Si se continúa la secuencia, nos preguntan que a cuánto equivaldría N116. Entonces, bueno, aquí estamos en la misma tesitura de que tenemos que encontrar a qué es igual, ¿verdad? Cuando nos dicen a qué equivale, es a qué es igual N116, ¿verdad? Hay una pregunta porque no sabemos de momento a qué es igual, pero no vamos a brincar directamente a ver a qué es igual N116 sin antes entender qué es lo que está pasando en esta secuencia. Y para esto vamos a identificar una serie de características que nos van a ser de mucha utilidad para poder calcular el N116. Entonces, veamos la primera característica que tiene esa secuencia de igualdades, que la primera característica va a ser muy obvia, y es que los números a la derecha del igual se repiten una vez. Se repiten una vez. ¿Por qué pongo esto? Porque, bueno, este tipo de pregunta, esta secuencia de igualdades donde hay números repetidos, suele ser una pregunta bastante recurrente en los exámenes de admisión. Sin embargo, a veces lo que hacen es que lo cambian en el sentido de que a veces el número no se repite una única vez, sino que se repite dos veces, o de que aparece cuatro, que aparece cinco, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta situación muchas veces la cambian en el examen de admisión. Entonces, es importante ver que lo que se haga aplica porque se está repitiendo una vez, ¿ok? ¿Verdad? O acá, ¿verdad? Porque digo que se repite una vez, bueno, porque aparece dos veces. Si yo dijera que se repite dos veces, nadie estaría diciendo como que aparece tres veces. Entonces, por cualquier cosa. Ahora podríamos pasar a una segunda característica y esta ya viene siendo un poquito más importante que la anterior. Y es que veamos que dentro de esos números que se repiten, ¿verdad? Por ejemplo, el 2 aquí aparece dos veces, el 6 aparece dos veces, el 10 aparece dos veces, y así sucesivamente seguirían apareciendo más veces. Veamos que este numerito de acá, este 2 se genera al multiplicar este número de acá por 2, ¿verdad? Porque si yo hago 1 por 2, me da 2. Y veamos que esto no es casualidad, porque si yo hago lo mismo para este 3, acá me va a dar este 6, ¿verdad? 3 por 2 me da 6. Y si yo hago esto por 2, esto de acá me va a dar 10, ¿verdad? 5 por 2 me va a dar 10. Entonces, ¿qué es lo que podemos determinar a partir de esto? Es que resulta que para los términos impares, o sea, el N1, el N3 y el N5, recordemos que esos son términos, ¿verdad? No son números. No es el número 1, no es el número 2, 3, no es el número 5, sino que es un término como tal, como vimos en el problema anterior. Entonces, lo que podemos concluir es que los términos impares, para los términos impares, los números de la derecha se obtienen, se obtienen al duplicar el número del término, número del término. ¿Ok? Solo que tenemos como una segunda característica. Entonces, por ejemplo, para que eso quede más claro, si a nosotros, por ejemplo, así de manera aleatoria, ahora eso no tiene mucho que ver con el ejercicio, nada más para que quede clara esa segunda característica.
Por ejemplo, si a nosotros nos preguntaran el n 55, por poner un ejemplo, entonces yo puedo concluir que el n 55 sería 55 por 2. Eso asterisco por cualquier cosa es una multiplicación, nada más que no tengo un signo de multiplicación por acá. Esto sería 110, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Pero acá tenemos un pequeño problema que se puede solucionar muy fácil y ya vamos a ver por qué. Que lo que tenemos o lo que nos están preguntando es por un término par, que sería 116, ¿verdad? Y aquí yo estoy haciendo el ejemplo con un término impar y es la característica que acabo de obtener, ¿verdad? Para los términos impares. Pero vean qué sencillo. Si ya yo sé que los términos impares se generan de esa manera, yo lo que puedo concluir es que los términos pares, ¿cuáles son los términos pares? Bueno, el N2, el N4, el N6, etcétera, ¿verdad? Entonces, los términos pares heredan su resultado, vamos a ver, resultado del término, del término impar anterior. Anterior. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces con esto? Lo que estoy diciendo es que los términos pares, o sea, por ejemplo, el N2, veamos que el número que obtiene es el del impar anterior, ¿verdad? Aquí podemos tomar ese 2 que ya estaba en el término impar anterior y se lo damos al término par siguiente, o sea, n2 sería igual a 2, ¿verdad? Acá lo mismo. Si yo sé que n3, o sea, el término impar es igual a 6, el término par que viene a continuación también va a ser 6. Y entonces acá también, ¿verdad? Si n5 es igual a 10, entonces n6 va a ser también igual a 10. Eso es lo que tenemos por acá. Y con esto ya tenemos resuelto el problema. ¿Por qué? Porque entonces eso lo que me indica es que yo, en lugar de sacar n116, lo que tengo que sacar primero para poder llegar a la respuesta es n115. ¿Por qué? Porque eso yo sí sé cómo calcularlo. Yo sé que n115 es igual a 115 por 2, que esto me da 230. Y ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, quiere decir que el n116, que no sabíamos, también es 230. Eso es lo que estaríamos concluyendo. Entonces, este 230 se lo estaría heredando a este 230 que tenemos por acá. Y ya ahí tendríamos la respuesta correcta. Aquí es muy importante tener cuidado de no cometer el error de multiplicar el 116 por 2, ¿verdad? Si uno va descuidado, no lo piensa mucho, multiplicaría el 116 por 2 y eso le daría el 232, que esa respuesta pues no sería correcta, ¿verdad? Porque estaríamos utilizando una ley que aplica para los términos impares, la estaríamos utilizando para los términos pares. Entonces ahí estaríamos cometiendo un error. Y bueno, importante con esta pregunta, ¿verdad? Obviamente, hay que aclarar, ¿verdad? Que la intención de la pregunta no es que ustedes se pongan a hacer una lista de los 116 términos. Obviamente no. O sea, eso les va a tomar 15, 20 minutos y en el examen tienen como 2 minutos y medio para resolver cada una de las preguntas. O sea, esto lo aclaro porque nunca falta la persona que se va sin prepararse, sin hacer nada, ¿verdad? Para el examen de admisión y llegan al examen de admisión y se pone a hacer eso. O sea, he visto gente que le ha pasado. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿verdad? Obviamente no es la intención de la pregunta. Y ahora, ya como última pregunta para finalizar este video, tenemos la pregunta número 61, que nos dice que analice la siguiente secuencia y encuentre la ley que se da en ella. Esta pregunta es bastante más sencilla. Ok, tenemos que n1 es igual a 3. De nuevo, n1 no es 1 igual a 3, ¿verdad? Es el término n1, el que está en la posición 1, es igual a 3. Luego n2 igual a 7, n3 igual a 7 más 3 al cuadrado. ¿3 al cuadrado qué era? Bueno, 9, ¿verdad? 3 por 3, recordemos, exponentes. Es multiplicar el número que dice en la base por la cantidad de veces que me indica el exponente. Y bueno, eso da 16. Y por último tendríamos que n4 es igual a 16 más 7 al cuadrado, que es igual a 65. Entonces, ¿qué es lo que vamos a concluir acá? Bueno, primero nada más veamos la pregunta, ahora nos preguntan ¿cuál es el término n5? O sea, nos preguntan el término inmediato. O sea, el que vendría estando por acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos en esta pregunta? Bueno, en esta pregunta vamos a anotar por acá el n5. N5 igual, y bueno, esto va a ser igual a algo que ahorita vamos a ver.
Pero primero, notemos qué es lo que está pasando en esta secuencia. ¿Ok? Veamos lo siguiente, es muy fácil ver la secuencia, es como nada más visual. Ok, veamos que cuando el término baja un escalón, únicamente el término baja de manera normal, o sea, el número, perdón, mejor dicho. O sea, este 7 que está por acá, a la hora de bajar acá, vean que baja como 7, no cambia, ¿verdad? Pero cuando yo bajo un término dos escalones, por ejemplo el 3, ¿verdad? Que baja dos escalones, me baja como 3 al cuadrado, ¿verdad? Es como que esto de acá me dijera la cantidad de escalones que bajó, ¿verdad? Podríamos verlo de esta manera. Y vean que esta misma lógica se repite acá. Cuando el 7 baja dos escalones, baja como 7 al cuadrado. Pero de igual manera, como había mencionado lo de un escalón, cuando solo baja un escalón, por ejemplo, esto 16 baja como un 16 normal. ¿Ok? Otra característica importante es que los números, según lo que estamos viendo acá, solo bajan dos escalones, ya después desaparecen. O sea, en ningún momento tengo algo así como 3 a la 3 o 7 a la 3. No, bajan dos escalones y ya no vuelven a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar, verdad? Podemos notar que el 16 ya bajó un escalón, entonces tiene que bajar un escalón más. Eso es lo que a mí me dice esta ley, ¿ok? Pero ya sabemos que el 16 no va a bajar de manera simple, o sea, porque está bajando ya dos escalones, sino que va a bajar con un exponente, con un 2. Entonces me quedaría 16 al cuadrado. Ahí estaría, porque bajó dos escalones. Y ahora, ¿cuál va a ser el número que va a acompañar a 16 al cuadrado? ¿Ok? El número que va a acompañar a 16 al cuadrado sería este 65. ¿Por qué no el 7? Porque el 7 ya bajó los dos escalones que tenía que bajar. Entonces ahora el que va a bajar es el 65. ¿Y cómo va a bajar? De manera normal. No va a bajar al cuadrado porque solo ha bajado un escalón. Entonces, bueno, lo ponemos por acá y veamos que ya aquí tenemos la respuesta correcta. Veamos que fue muy simple. ¿Por qué? Porque aquí ya estaría la respuesta correcta. Nada más, ¿verdad? Para que tengan cuidado. O sea, que a mí me dé 16 al cuadrado más 65 es exactamente lo mismo que me hubiera dado 65 más 16 al cuadrado. Recordemos que la suma no afecta si yo digo, por ejemplo, 5 más 3 o yo digo 3 más 5. Es exactamente lo mismo. Entonces, que yo diga 16 al cuadrado más 65 es exactamente lo mismo que marcar o que decir 65 más 16 al cuadrado. Cuidado porque esta opción de acá se parece bastante, pero o sea, tiene el cuadrado donde no tiene que estar, ¿verdad? Aquí el cuadrado debería estar más bien al 16 y al 65 no debería tener el cuadrado. Entonces, bueno, esa sería la última pregunta de este video. Espero que el video les haya sido de bastante utilidad. No olviden suscribirse si quieren seguir viendo más videos de este estilo. Estaré subiendo videos de manera periódica sobre algunos otros temas, ya sea secuencias de lógica matemática más en general o de lógica verbal, tanto para la UCR1 o también para el examen del TEC. Entonces, nos estaríamos viendo en un próximo video.